Bien, mamá. Ok, ahí les va. Ok, ahí estamos. ¿Ahí ya pueden ver mi pantalla? Sí. Súper. Gracias, ok. Entonces seguimos con los foreign plurals, ¿sale? Just like it's okay in informal speech to talk about cactuses. You're driving along a road in Arizona, you see a lot of cactuses. But again, if you studied cactuses for a living, you would probably call them cacti. It's more precise, it's more formal. If you like, it's more polite. Now, my feeling is that as fungus and cactus get more and more entrenched into English, eventually these formal endings are going to fall away. And we're just going to have this regular plural. But for now, there are still some pluralizing rules for other languages that it helps to know. So Entonces, lo que nos dice es como que, como se está volviendo tan común, ¿no? Cada vez se vuelve más común el hecho de decir simplemente funguses y decir cactuses, como se ha vuelto tan común eso, funguses y cactuses, y en realidad solamente gente que se dedica, no sé, a estudiar biología o usa estas palabras y las estudió como a profundidad y no se refieren solo a los, ay, qué lindos están los cactus, sino los estudió o algo así y habla de manera más formal, como más educada, más propia, va a decir fungi y va a decir cacti, que la verdad yo así los conozco, como que ese es el plural. Pero lo que dice es como que probablemente, como muchas otras palabras, van a ir evolucionando igual, fungus y cactus, a que ya no exista fungi y ya no exista cacti eventualmente, y que simplemente el plural sea funguses y cactuses, que evolucionen a simplemente agregarles la ES, ¿sale? Eso es como lo que dice o predice la persona. Pero de aquí a que eso pase, pues hay que saberse las reglitas o cómo funcionan, por si también quieren hablar más propio y saberse el plural más propio, el más correcto. let's go through those. So I made this little chart to go over the 6 most common Latin and Greek irregular plurals that you're going to encounter in English. So the first one is final A to final AE. So you take a word like larva in the singular, which is like a little baby bug, like an ant larva or a caterpillar larva. And the traditional irregular plural, the Latin plural of that, is larvae, AE. But the regular plural that will probably get more popular over time is larvas. But this is the first one, A to AE, larva to larvae. Entonces este es el primero. Esto viene del latín. Y es un cambio de la A a la AE. ¿Ok? No se tienen que saber que viene del latín, este viene del griego. No. Lo que nos importa es como que, ok, y que ustedes sepan de dónde viene para como entender y tener la base. Pero lo que nos importa es como que cómo cambia del singular al plural. Y entonces lo que nos dice es que aquí la A va a cambiar a AE. Entonces, por ejemplo, una larva, como esas son las moscas pequeñitas, ¿no? Larva, con A, va a cambiar al irregular plural larvae, con A-E, larva to larvae. Y lo que dice es como que eventualmente se va a adoptar el regular plural que sea larvas. Y van a escuchar gente que simplemente diga larvas con S. Pero el correcto es larvae. To AE, larva to larvae. Larvae. Just like antenna becomes antennae. Antenna acaba con A, becomes antennae. A se dice A. Antennae. So antenna becomes antennae. Larva becomes larvae. Secondly, the ending changed from final US to
final I, which we find in a word like fungus is the singular, and then the irregular plural of that is fungi. And as I said before, there are some people who use funguses, but again, that regular plural is more informal. El segundo, USAI. Fungus, como el que ya salió, se convierte fungi. USAI. Ujú. USAI. Y acuérdense, no es fungi, sino fungi. Fungi. La I en inglés es I. Fungi. Ujú. Y el regular plural, el que es muy informal y que pues hay gente que usa, pero es informal, es funguses. Simplemente agregando ES. Funguses. Y pasa lo mismo, cactus, cacti y cactuses. This next one is also Latin, and it's the change from final UM to final A. So we take a word like datum, which is a single unit of data. So the plural of data, so we change singular datum to plural data, and there is no accepted. You wouldn't say the datas. That is not an accepted regular plural. I think what's going to happen instead is that datum is going to fall away. But again, it hasn't really happened yet, not in a formal context anyway. La otra, la UMAA se cambia a A. Por ejemplo, datum se cambia a data. Y en realidad la que es común escuchar todo el tiempo es data. Casi nadie dice datum. Data es como datos, todos los datos. O por ejemplo, los datos del celular, cellular data. Ujú. O, no sé, los datos de una computadora. Computer data. Lo común es nada más data. Y como que la unidad de medida, dato, sería datum. Datum. Pero en realidad casi van a escuchar todo el tiempo así, en plural. Data. Y no hay ningún plural regular aceptado. No hay. Simplemente datum y data. Es lo único. No hay ningún otro como aquí. Funguses o larvas. No hay nada. This next one is also Latin, and it's final EX or final IX to final ICES. So if you take a word like index or matrix, the plural of that is not indexes, but indices. Indexes is, again, the informal regular plural, but indices is the more formal irregular plural, likewise matrices. This one is Greek. Y la otra de latín, la EX cambia a ICES. Y es en el singular index, el índice, index con EX. El plural irregular sería cambiar la EX a ICES. Entonces, index se convierte en índices. Index se convierte en índices. Index, índices. Y otra vez, el regular plural, aquí sí hay, que es informal, es indexes. Simplemente agregar ES porque acaba con sonido X. Entonces, en lugar de agregar solo S, agregar ES, indexes. Pero, para hacer el plural irregular, el correcto, el más formal, índices. Pasaría lo mismo, por ejemplo, con Matrix. Matrix, como de las películas Matrix, pero de matriz, es una matriz, como las mates, Matrix. La EX o IX cambiaría a matrices. Disculpen esta letra. Matrices. Así cambiaría. Matrices. A ICS. Entonces la IX o EX a ICES. Matrices. ¿Vale? Ok, ahora va otra, pero del griego. Estas son del latín y ahora va del griego. And it's the change from final IS to final ES, as in the word thesis in the singular becoming theses
in the irregular plural. The regular plural of this I do not care for because it is theses, and I think that sounds silly. But thinking something is silly is no reason to stand athwart the tide of linguistic change. Grumble, grumble. This last one, Y la otra es IS, cambiarlo a ES. Y entonces, por ejemplo, thesis, de una tesis, thesis, el plural sería la IS, cambiarla a ES. Thesis. Thesis se hace thesis. Thesis se vuelve thesis. Y el regular plural, el informal, que hasta suena medio gracioso, sería theses. Theses. Medio trabalengua esta última parte, pero sería theses. Entonces, singular, thesis, irregular plural, thesis, y el regular plural, theses. Theses. ¿Ok? Pero esa es la más correcta. Thesis a thesis. is also Greek, and it's the change from singular on to plural a. So we take this word like criterion or phenomenon, and in the plural, it is criteria or phenomena. Do, 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 do. And as with datum, there isn't really a regular plural form for criteria. Nobody says criterions because the word criteria is so much better known. Pasa lo mismo aquí. Bueno, esta es otra regla y también es el griego. O N, cambiarlo a A. Entonces, por ejemplo, criterion se convierte en criteria. O phenomenon se convierte en phenomena. Y no tienen regular plural porque en realidad es muy raro o es difícil decir nada más criterion. O sea, muy poca gente va a usar el singular, como en data. Datum, muy poca gente lo va a usar. Y criterion, también, muy poca gente lo va a usar. En realidad, las conocidas aquí son el plural, que sería data. Y aquí criteria. Los criterios. Entonces, criterion es el criterio, como del criterio de evaluación o algo así. Y los criterios de evaluación, criteria. Plural es A y singular o N. Pero les digo, es muchísimo más común y más conocido. Nada más escuchar criteria o phenomena en plural. Anyway, so these are 6 little ending rules, but like I said, you don't need to learn Latin or Greek in order to make sense of English. But having these 6 rules in your tool belt, if you use them judiciously, will probably come in handy. But for real, if you see a word and you don't know its derivation, just trust your instincts and give it a regular plural. Just tack on an S. You know, the world's not going to end. No harm will come to you. And if you're curious, you can look it up later. You can learn anything. Entonces, justo lo que dices como, o sea, tampoco tienen que preocuparse por, viene esta palabra del latín o del griego. Simplemente es, ok, no sé cuál es el plural, seguir los instintos y decir, bueno, tal vez sea regular, porque la mayoría son. Entonces, seguir los instintos y decir, bueno, pues tal vez es regular y simplemente... perdón. Y simplemente le agrego ese, o lo trato como un plural regular. Entonces no es necesario que se sepan de memoria de dónde viene, de qué palabra, ni nada, ¿no? Pero si lo quieren saber y si les sirve como para otras palabras, porque esto sí se aplica para muchas otras palabras, se pueden saber estas reglitas, que son la A se hace AE, la US se hace I, la UM se hace A, la EX se hace ICES, la IS se hace ES, la ON se hace A. Pero ojo, esto no es de que pase siempre, no es de que siempre que yo vea una palabra que termina con A, el plural va a ser AE. No. Ni que yo vea una palabra con UM y el plural va a ser A. No. Solamente las que vengan del latín y estas solamente las que vengan del griego. Si no vienen de esas, pues esto no va a aplicar, simplemente va a ser un regular plural o así. Pero
para que apliquen estas reglitas de aquí, necesitan venir del latín o del griego. Ujú. ¿Dudas? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Ok. Sale. Entonces ahí les va la práctica. Emiliano, Sería la B, electrons. electrons. Ok. Muy bien. Electrons. Justo. ¿Y cómo nos queda toda la oración? ¿Se trabó? Sí, a ver. Ahí, Ahí está. ahí está The electrons flowed completing the circuit. Muy bien. Entonces, los electrones fluyeron completando el circuito. Muy bien. ¿Y por qué aquí se acaba como con ON, como criterion? ¿Por qué no se cambia a A? Por la regla de N. Ok. Ajá. Electron acaba con ON, ¿no? Por ejemplo, criterion, criteria. Phenomenon, phenomena. Pero aquí esta palabra no viene ni del latín ni del griego. Electron. No viene de esas. Entonces no aplica esa regla. No aplica la regla de ON a A. Ujú, porque no viene ni del latín ni del griego. Y entonces simplemente le agregamos S. Electrons. Es plural regular. Muy bien. Ok. Andy. Andy, ¿estás por ahí? ¿Ya, Fet, entonces? Sí. ¿Sí me escucha, maestra? Sí. Sería la A, axis. Accesses. Ujú. Ok. Esta palabra sí viene del latín o del griego. Y acaba en IS. ¿Qué dijimos que se le hacía a la IS? Por ejemplo, index, índices. Por ejemplo, mira. Index. Índices. Mira. Se le agregaba ES. Ajá. Entonces sería la B, axis. Ok. Muy bien. Entonces, axes, tal vez no sé si se lo escuche en alguna vez como informal, pero en realidad el correcto es access. Ujú. Entonces, IS se hace ES. Ujú, IS se hace ES. Entonces, index, índices, axis, access. ¿Vale? ¿Y cómo nos queda entonces toda la oración? Remember to label both the X and Y axis on your graph. Muy bien. Y nada más aquí, ¿cómo decimos la X en inglés?
no decimos X, sino, ¿cómo es? X. X, muy bien. X y la Y no es Y, es Y. Ok. Y. ¿Sale? Bueno, sí. Entonces es X and Y. Muy bien. Entonces dice, remember to label both the X and Y axis on your graph. Recuerda, label es nombrar. Ujú. Ambos, el axis, uy, el X y la Y del plano. Ah, ¿cómo se decía? ¿Alguien se acuerda cómo decimos? Hay una palabra exacta para decir justo la X y la Y de un plano. ¿Coordenadas? Coordenada. Exactamente. Ay, estaba tratando en mi mente de recordarlo. Exactamente. La coordenada X y la coordenada Y están en el plano de las X o en el plano de las Y. Ese es el axis, ¿no? Muy bien. Sale. Ahí les va la otra. Entonces, Majo. Majo, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Ah, ok, ok. Sería, ¿cómo se pronuncia la palabra? Skeleton. Ajá. Skeleton. Sería skeleton. Valerian noticed that the dinosaur skeleton had tooth mark on them. Ok. Aquí estás muy bien porque estás aplicando la regla. Estás de O-N-A-A, como criterion, criteria. Lo Ajá. único es que esta palabra no viene ni del latín ni del griego. Ok, entonces sería la B. Exacto. Perfecto. Muy bien, Majo. Perfecto. Muy bien porque pensaste en la regla. Muy bien. O-N-A-A. Lo único es que como justamente pues no viene ni del latín ni del griego, decimos nada más skeletons con S. ¿Sale? Ok. Muy bien. Y nos dice, Valeria se dio cuenta de que los los esqueletos de los dinosaurios tenían marcas de dientes sobre ellos. Muy bien. Y Vicky. Es aluminio con la C, aluminio. Muy bien. ¿Y cómo nos queda toda la oración? The aluminum of water you and up with weird queers. Muy bien. Perfecto. La US se hace I. Y esta sí viene del latino al griego. Alumnus termina en US. Alumnus se hace alumni. Lo único es la pronunciación. La I se hace, en inglés se dice I. Entonces, alumni. The alumni of Watsamota you end up with weird careers. Los alumnos de la Universidad Watsamota, que no sé cuál es, terminan con carreras extrañas. Muy bien. Perfecto. Entonces aquí sí, US se cambia a I. Muy bien. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda con algunos de estos? ¿Todo bien? Ok. Sí, no, sin ninguna duda. Perfecto. Muy bien, gracias. Hello, grammarians. I wanted to talk. Entonces, ya vimos también mutant y foreign, ¿ok? Ahora aquí
volviendo a los mutantes, a los que cambian por completo, ¿sale? A los que vimos que son las 7 palabras que cambian. ¿Por qué es importante como que ver por qué pasa o cuál es la razón? Pues porque no tiene tanto chiste que nada más les diga la regla, ¿no? O US se cambia a I. O N se cambia a A. X se le agrega S, ¿no? No tiene solo tanto chiste porque pues no se trata solo de aprenderse de memoria, ¿no? Sino como de verdad de entender por qué pasa de esa forma y poderlo aplicar a todo, a muchas otras palabras, porque ni modo que se aprendan todas las palabras de memoria, ¿no? Entonces no funciona así, pero cuando ya tienes esas reglas, ya tienes la base, ya tienes la idea de que estas palabras se comportan de esta forma, puede muy probablemente ser que yo no conozco esta palabra, pero se ve igual o se ve similar a esas que se comporte de esa forma igual. Entonces no solamente es como de aprendernos de memoria todo, sino de saber, ok, ¿por qué? ¿Por qué es de esta forma? ¿Por qué pasa? ¿Cuál es la regla? ¿Por qué se comporta así? ¿Vale? Y que lo puedan aplicar justamente a otras palabras y que no sea nada más todo de memoria porque pues no tiene mucho chiste. Y entonces eso nos lleva a volver a los mutant plurals, a los plurales mutantes. ¿Por qué mutaron? ¿Cuál es el origen de los plurales mutantes? ¿Sale? To you again about mutant plurals. So to review, a mutant plural is there are only 7 of them in English, and they all change sound when they pluralize. You don't add an S, you don't add an EN, you don't change the ending, you change the vowel. And there are only 7 to go like this. Acuérdense, los mutantes no cambian el final de la palabra ni se les agrega alguna letra o nada. Lo que cambia es el sonido de la vocal. El sonido vocal de la palabra es lo que cambia. Y son 7, acuérdense. There's man, woman, tooth, foot, mouse, louse, y goose. and goose. And these words become, in the plural, men, Sonido E. women, Sonido E. Teeth. teeth, feet, Mice. mice, Lice. lice, Y geese. and geese. Now, Bien, aquí mismo pueden ver por qué sirve no solo aprenderse de memoria, sino como tener una idea y razonarla. Tooth, foot y goose, pues no tienen ninguna regla. En realidad, no hay una regla que te diga, la doble O siempre se cambia a doble E. No es una regla. No es una regla así formal como tal. Pero en este caso podemos ver que esas 3 palabras que tienen doble O, las 3 cambian a doble E. ¿Por qué? Pues porque no es una regla formal, pero yo ya sé que una cambia así. Entonces, yo puedo a lo mejor inferir que goose, ese va a ser el plural, geese, porque tengo la referencia de que tooth y foot se comportan igual. Mouse y louse pasa lo mismo. No hay una regla que diga O, U se cambia a I. No hay ninguna regla formal que nos diga eso. Pero yo veo que se parecen mucho. Tienen una estructura súper parecida. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo puedo saber, puedo aplicar ese conocimiento que yo tengo para hacer mice y lice, o man y woman. Yo puedo aplicarlo para saber qué es men y women. Entonces, por eso aquí mismo, inclusive en estos 7 que son los que cambian completamente, que son los más raros, pues sí, son raros y cambian y todo, pero hasta dentro de los mismos raros que cambian y todo, podemos encontrar ciertas cositas que nos hacen, ok, pues se comportan similar. Now, the reason that we have these 7 weird mutant plurals in English is kind of complicated, but I'm lucky enough to be able to work with an actual linguist.
Hello, Jake. Hey, grammarians. Jake, is it true that you are a linguist? Yep, it's true. All right, so Jake, what is the deal with feet? Where do these mutant plurals come from? If we take the word foot and we drag it through history, how do we get to the plural as feet? What's the deal with that? So if you look at a lot of Germanic languages that are around today, you find similar words to the English word foot. In German, we have the word Fuß. In Dutch, we have the word Voet. And when you have a lot of different languages with slight variations of a word, it means there's some old word out there that all these words are coming from. So we can pretty much be sure that there's some Proto-Germanic word that sounds something like Foot. Now, back Entonces, ¿qué nos dice? Por ejemplo, ¿cómo in those days, cambió there was a foot a feet? Ya vimos que el inglés es una lengua germana. Vienen como de la misma rama del alemán, del holandés. Y lo que nos dice es que en el alemán y en el holandés tienen una palabra parecida, foot, y no sé cómo se decía esta. Tienen una palabra parecida a foot en sus idiomas. El alemán, el holandés y el inglés tienen esa palabra similar. Tienen esa palabra similar. Entonces, eso lo que nos dice es que debe haber una palabra una palabra como la mamá, la en común, de la cual derivaron estas otras tres palabras. Entonces, hay una que es la madre de la que derivaron estas otras. Eso es lo que los hace pensar que hay una y que por eso el plural es como es. ¿Vale? There's a different way to form the plural, and that was to add an E sound at the end of a word. So if the word was foot, then the plural was maybe footy. That means many foots. Now there's a tendency in language that you have to understand here. It's called vowel harmony. Basically means that vowels within a given word, they like to sound like each other. So if you have two syllables, those syllables will start to, the vowels in those syllables will start to converge. And in Germanic languages especially, there's one typical kind of vowel harmony, which is that you have two vowels in a word. The first vowel will try to sound more like the second vowel if that second vowel is the E sound, just like in the plural formation of nouns. So you're saying that the suffix E at the end of this proposed word footy, the U sound tried to sound more like the E sound. This is just a pattern that we found in Germanic languages. Exactly. It's very entonces, ¿qué nos dice? prevalent in Germanic language. Que en los idiomas germanos había esta tendencia de cómo hacer un plural. Agarrar así, por ejemplo, foot, y que el plural fuera agregándole una I, footy, que ese fuera el plural. Ese sería el plural probablemente antes. Esa era como la tendencia que tenían, foot a footy. Y existe una cosa en la lingüística que se le llama vowel harmony, que es como la armonía de las vocales, que son cuando las vocales están entre las consonantes, van a tratar de sonar como similar para que haya armonía entre ellas. Entonces aquí no sería tanto footy, sino como fitty, para que la doble O quiere estar en armonía con el sonido de la I. Entonces fitty, no footy, sino como más fitty, para que haya esa armonía entre las vocales. O sea, aunque se escriben así, a veces se pronuncian distinto como para que haya esa armonía entre ellas. Languages also exists in some Romance languages, some tiny Romance languages. So what happens when you combine the U sound with the E sound? What sound do you get? Well, strangely, you get the E sound. What is that? The E sound. Are you okay? I think I'm okay. You know, we linguists have to deal with this kind of thing all the time. Sorry. We have very strong stomachs. Mm-hmm. You still get this sound in languages like German and Dutch. So then that's what this U is, right? So this sound, or I guess the plural of German Fuß is what you said, Füße. So bring the. Entonces, lo que dice es como que cuando tratan de que haya esta armonía,
de las vocales, como futi, fu, la doble O con la I, se crea este sonido, que es la U, como la U, fut, fut. Entonces, por eso va a ser el plural fit. Foot se va a convertir en U, fu, porque quieren que haya esta armonía entre las vocales, se va a hacer fit, fit. This home for me. Esa es la So razón. at some point in the development of English or of all these Germanic languages, we had the foot, we had this word foot, and then it turned into footy, and then it turned into what? And turned into footy? Something like futi, right? Okay. Now, eventually that E sound dropped out of English, which is why it's so hard for us to pronounce. And it was replaced in pretty much all cases with the E sound. Mm-hmm. So we get the word fiti, and then the E drops off, and we're left with foot as the singular and feet as the plural. Cool. So it goes from foot to feety. Now, the same exact thing happened with the word mouse, which probably Es justo lo que pasa. Foot se convirtió en fiti con la I, y para que sonara como esa armonía, se quitó la I y se volvió fit, fit. Y pasa lo mismo con mouse y mice. used to be moose, because in Frisian, which is the closest cousin to English, the word for mouse still is moose. Moose? And you find similar things in a lot of Germanic languages, like Maus in Dutch and Maus in German. The plural became musi and then eventually misi. Then you get mies. Then during a few hundred years later, during the Great Vowel Shift, that mies becomes mice. A lot of E vowels in the Great Vowel Shift about Mhm. 500 years ago became I vowels. So this is sort of the broad pattern these. Entonces pasó lo mismo, por ejemplo, con esta de ratón. Mouse y mice era antes como muse, y lo que nos dice es que justamente hay palabras muy similares todavía en el alemán, en el holandés, porque todas vienen de una lengua germana. These mutant words all take is Y this es similar umlaut mutation, right? Because this con todas these estas. these con double estas dots 7. that go over it looks like a little smiley face that go over a vowel change its color, right? That Mhm. change its meaning. And that process is called either umlaut mutation or I mutation, not I like the sight organ, I like the letter in English. Cool. Well, I hope Por eso estas letras, por ejemplo, así, que tienen las dos puntitos arriba, pues no son muy conocidas para nosotros ni las utilizamos porque en el inglés ya no están, pero sí formaron parte como de donde salió el inglés, ¿sale? Formaron parte como todavía forman parte del alemán, del holandés, y formaron parte del inglés en algún momento porque vino de una lengua germana, ¿vale? Ok, entonces nos queda menos de un minuto. Los veo aquí de vuelta para la práctica.